Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada sábado, os traigo un nuevo tutorial. En este caso vamos a estar trabajando con hilo chino de nylon color negro y 1 milímetro de grosor. También vamos a estar trabajando con un conector del símbolo infinito en plateado y también vamos a estar trabajando con cuentas de 4 milímetros. Todo en acero inoxidable. Comenzamos cortando dos hilos de 50 centímetros. Cogemos el primer hilo, juntamos sus puntas, marcamos la mitad y esto es lo que vamos a colocar dentro del orificio que tiene el conector. En este caso ya tiene un orificio especial. Y al ser hilo nylon no tiene cera, así que tenemos que apretarlo un poquito. Lo pasamos por dentro, estiramos. Y ahora cogeremos las puntas y las pasaremos por el orificio que deja el hilo. Pero antes no están iguales, así que voy a juntarlas y a estirar de nuevo para dejarlas iguales. Y ahora sí vamos a introducir las puntas del hilo por el orificio. Tiramos, ajustamos bien. Y seguidamente haremos lo mismo, pero en el otro extremo. Cuando lo tengamos vamos a colocar una cuenta de 4 milímetros en esta parte de aquí. Cogeremos las puntas, las unimos, apretamos bien y al ser hilo nylon se derrite de forma distinta. Quemamos, juntamos con cuidado de no quemarnos y tiramos del hilo, ¿veis? Al tirar del hilo lo que hacemos es alargar la punta que hemos quemado y creamos como una punta, ¿ves? Acaba en punta. Y va perfecto para introducir cuentas. Para la que voy a utilizar me vale, pero si queremos utilizar una un poco más pequeña podríamos seguir quemando el hilo, por ejemplo, de esta forma, ¿veis? Si seguimos quemando y seguimos tirando, se acabará formando un hilo cada vez más largo y de esta forma podemos introducir cuentas mucho más pequeñas. En este caso, para esta cuenta, como veis, es bastante grande. Tiene como casi 2 milímetros y puede caber perfectamente. En este caso no lo he quemado mucho, es por eso que me cuesta un poco, pero para que veáis que lo que hemos hecho, ¿veis? Esto de aquí, esta puntita de aquí, nos ayuda a introducir la cuenta mucho más rápido, ¿veis? Lo colocamos en la tabla con pinza y los hilos del centro, que son estos dos, al no llegar abajo del todo de la tabla, los sujetaré con una cinta de esparadrapo para que no se muevan los hilos y sea muchísimo más fácil tejer. Cortaremos un hilo de 80 centímetros, lo colocaremos por detrás de los hilos guías, juntaremos sus puntas y tiraremos para marcar la mitad. Vamos a estar realizando nudos planos. En este caso, al yo trabajar con la carpeta de forma vertical, sí que es necesario, sobre todo en el primer movimiento, sujetar el hilo para que no se caiga. Así que no lo vamos a ver muy bien, pero este nudo lo tenéis explicado en el vídeo de nudos básicos y de hecho ahora cuando hagamos el segundo movimiento lo veremos con muchísimo más detalle. Hacemos el primer movimiento, ajustamos. Para terminar el nudo ya sabéis que son dos movimientos, acabamos de hacer el primero, vamos a hacer el segundo. En este caso por el otro lado cogemos el hilo de la parte derecha, lo ponemos en forma de P por encima de los hilos guías y con el hilo de la parte izquierda lo vamos a pasar por encima, de esta forma, por encima de todos y lo vamos a colocar
por detrás. Pasará por detrás y por el orificio y ajustamos. Esto sería un nudo plano. Vamos a continuar. En este caso vamos a seguir por el lado derecho, que es por donde hemos empezado. Colocamos este hilo en forma de 4 por encima de los hilos guías. Con el hilo de la parte derecha lo pasamos por encima y por debajo de todos los hilos. Y ajustamos. Continuamos por el otro lado, ponemos en forma de P. Cogemos el otro hilo, pasa por encima. Y también pasará por debajo de todos, por encima y por debajo y por el orificio. Tiramos y ajustamos. Este sería el movimiento que vamos a ir repitiendo durante toda la pulsera. En este caso vamos a realizar unos 6 centímetros aproximadamente. Vamos a comprobar que los dos extremos sean iguales y también con una regla vamos a medir desde el centro del conector hasta el final de la pulsera. En este caso son 7 centímetros porque por el otro lado también hay 7 y esto hará una pulsera de 14. Ajustaremos muy bien el último nudo como siempre. Justo antes de cortar los hilos sobrantes ajustamos estos hilos anudadores. Y ahora procederemos a cortarlos. Vamos a darle un poco de calor con el mechero, con la parte azul si es posible. Únicamente derretir el hilo y darle unos pequeños toques con los dedos. Eso debería bastar para sellarlo. Cortaremos y sellaremos el otro extremo también. Y cuando lo tengamos vamos a estar midiendo a los 6 centímetros aproximadamente para realizar la extensión y haremos un pequeño nudo. Cuando lo tengamos cogeremos uno de los extremos de las extensiones y aquí aprovecharemos esto que quemamos al inicio para colocar la última cuenta. Cerraremos con un pequeño nudo para que no se salga. Y haremos lo mismo en el otro extremo. Cuando lo tengamos, lo que haremos es coger los extremos. Uniremos las puntas y cortaremos el hilo sobrante. Y para finalizar sellaremos con un poco de calor. Únicamente quedaría realizar el cierre corredizo y para ello os dejaré por aquí arriba un vídeo donde explico cómo hacerlo con muchísimo más detalle. Pues aquí tenemos el resultado final de esta preciosa pulsera de macramé con nudo plano. Como podéis ver es muy sencilla y fácil de hacer, queda muy elegante y es perfecta para regalar. Así que si os ha gustado este tutorial, os gusta el macramé o las manualidades, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.